¿De verdad un gesto de unos patojos guatemaltecos podía conmover al mundo entero? Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y lo más fuerte es que nadie lo planeó, nadie lo preparó, nadie escribió un guión para que Guatemala quedara bien frente a las cámaras. Simplemente pasó. Pasó en una carretera caliente del oriente del país, entre devoción, polvo, cohetillos, sudor, fe y una humanidad tan profunda que dejó a varios extranjeros con la boca cerrada. La historia comenzó lejos de Guatemala, en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos, en Nebraska City, conocido por sus festivales de manzana, sus granjas familiares y ese tipo de vida tranquila que muchas películas venden como el sueño rural americano. Cada septiembre, el pueblo se llena del olor de los pasteles de manzana, del jugo recién exprimido, de puestos callejeros, desfiles, concursos de repostería y actividades para niños. Todo parece cálido, ordenado, casi perfecto. Allí vivían Thomas Miller y su esposa Emily. Thomas provenía de una familia que durante generaciones había administrado una granja de manzanas. En el pueblo, los Miller eran conocidos por todos. Su apellido aparecía en carteles de ferias, en anuncios de cosecha y en las conversaciones de los vecinos. Pero Thomas no trabajaba en la granja familiar. En ese momento, tenía un empleo en una tienda de artículos para el hogar, lejos del negocio que supuestamente debía heredar. La razón era Emily. Cuando Emily estaba en la universidad, sufrió un accidente automovilístico que le cambió la vida. Su pierna derecha quedó gravemente afectada. El accidente ocurrió justo cuando ella y Thomas estaban empezando a hablar seriamente de casarse. Después de aquello, Emily pasó meses en rehabilitación. Caminar era difícil. Subir una grada era una batalla. Permanecer de pie durante mucho tiempo parecía imposible. Durante una larga etapa, dependió de una silla de ruedas. Con esta pierna, yo no puedo trabajar en una granja, le decía a Thomas. No puedo seguir el ritmo de tu familia. No quiero convertirme en una carga. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque en muchas culturas se habla mucho de amor, pero cuando llega la enfermedad, la discapacidad, el cansancio y el sacrificio real, no todos se quedan. Thomas sí se quedó. No solo eso. Thomas renunció a heredar inmediatamente la granja de su familia para que Emily no sintiera presión. Eligió trabajar en el pueblo, vivir de forma más sencilla y construir una vida donde su esposa pudiera respirar sin sentir que estaba arruinando el futuro de nadie. Sus padres, aunque al principio se quedaron en silencio, terminaron aceptando la decisión con una calidez que Emily jamás olvidó. No la trataron como una intrusa. No la miraron con lástima. No le dijeron que por su culpa el hijo estaba dejando la tradición familiar. Simplemente la recibieron. Emily estaba profundamente agradecida. Pero precisamente por eso, en su interior nació un deseo que nunca desapareció. Algún día quería caminar junto a Thomas hacia esa granja. Tal vez no podría cargar cajas, tal vez no podría pasar horas de pie entre los árboles, pero podía ayudar en la oficina, atender clientes, llevar cuentas, organizar ventas, recibir visitantes. Ella quería ser parte de esa historia familiar. Así que siguió rehabilitándose. Año tras año, con dolor, paciencia y lágrimas que casi nadie vio, Emily recuperó parte de su movilidad. Llegó el día en que pudo caminar con muletas. Después, con un bastón en recorridos cortos. Su vida no volvió a ser como antes del accidente, pero sí volvió a tener una fuerza que ella misma creía perdida. Una tarde, sentados en el sofá de su casa, Thomas y Emily miraban un programa internacional que ambos seguían desde hacía años. Era uno de esos documentales que mostraban tradiciones, costumbres y festividades de distintos países. Esa noche, el episodio hablaba de Centroamérica. Y de pronto apareció Guatemala. Pero no la Guatemala que muchos extranjeros creen conocer por titulares simplistas, noticias de problemas o comentarios llenos de prejuicio. No. En pantalla apareció otra Guatemala, profunda, espiritual, colorida, contradictoria, fuerte, viva. El programa mostraba la peregrinación hacia Esquipulas, en Chiquimula, donde miles de personas caminan para visitar al Cristo Negro. Familias enteras avanzaban bajo el sol. Algunos llevaban sombreros, mochilas, botellas de agua, promesas escritas en el corazón. Otros caminaban descalzos. Había vendedores de comida, buses, rezos, cohetillos, velas, cantos, cansancio y esperanza. Thomas se quedó viendo la pantalla con atención.
¿Te acordás de este episodio?, le dijo a Emily. El de Guatemala. El de la gente que camina durante horas, incluso días, para llegar a Esquipulas. Emily levantó la mirada. Sí, respondió despacio. Me acuerdo. Me impresionó que tanta gente caminara no por deporte, ni por turismo, sino por fe. La cámara del programa mostraba carreteras llenas de peregrinos. Mostraba rostros quemados por el sol, ancianos apoyados en bastones, jóvenes ayudando a sus abuelos, madres repartiendo agua, desconocidos compartiendo comida. Y el reportero, un británico llamado Daniel Carter, intentaba caminar con ellos, sudando, agotado, sorprendido por la resistencia de la gente guatemalteca. Lo que más impactó a Thomas y Emily no fue solo la belleza del paisaje. Fue la unión. Esa sensación de que, en Guatemala, la fe no era una decoración turística, sino una fuerza que conectaba a personas que ni siquiera se conocían. Cuando vimos eso por primera vez, yo todavía estaba en silla de ruedas, dijo Emily, casi en voz baja. Thomas la miró. Sus ojos brillaron como si una idea antigua acabara de despertar. Entonces vayamos, dijo. Emily se quedó inmóvil. ¿A Guatemala? Sí. A Guatemala. A ver esa peregrinación con nuestros propios ojos. A caminar aunque sea un tramo. No para demostrarle nada a nadie. Para vos. Para nosotros. Emily soltó una risa nerviosa. Thomas, estamos a punto de mudarnos a la granja. Viene la temporada de cosecha. Hay demasiado que preparar. Pero Thomas estaba serio. Por eso mismo. Si no vamos ahora, después tal vez no podamos. Tu pierna ha mejorado. Y yo quiero que sientas que no solo estás volviendo a caminar en Nebraska. Quiero que camines en un lugar que un día viste desde una pantalla y pensaste que jamás podrías conocer. Emily no respondió de inmediato. En sus ojos había miedo, emoción y una pequeña ilusión que llevaba años enterrada. Finalmente sonrió. Está bien, dijo. Vayamos a Guatemala. Para ellos, ese viaje no era un simple turismo. Era una frontera emocional. Era cerrar una etapa de dolor y abrir otra de esperanza. Era salir de su casa con una pregunta. ¿Qué puede enseñarle un país desconocido a dos personas que creían haber entendido ya lo que significaba la fuerza? El día del viaje, Thomas y Emily salieron de Nebraska City con nervios. Era su primer viaje internacional juntos. Para Emily, además, era una travesía larga con una pierna que todavía exigía cuidados. Aún así, la imagen de los peregrinos guatemaltecos caminando hacia Esquipulas seguía viva en su mente. Después de vuelos, conexiones y horas de cansancio, aterrizaron finalmente en el Aeropuerto Internacional Aurora, en Ciudad de Guatemala. Apenas bajó del avión, Emily se sorprendió. Este es el aeropuerto, murmuró. Pensé que sería caótico, pero todo está bastante ordenado. Thomas miró alrededor. Había movimiento, sí. Había familias, maletas, voces, gente esperando, personal del aeropuerto guiando pasajeros. Pero también había señales claras, accesos, rampas, atención para personas con movilidad limitada. Y aquí hay que decirlo sin miedo, muchos extranjeros llegan a Guatemala esperando desorden absoluto, porque eso les vendieron. Les vendieron una imagen incompleta, conveniente y hasta injusta. Pero cuando pisan el país, empiezan a ver detalles que no aparecen en los reportajes amarillistas. Emily notó algo de inmediato, la gente miraba su bastón, pero no con burla. Más bien con atención. Como si todos estuvieran preparados para ayudar sin hacer escándalo. Al acercarse al área de salida, un trabajador del aeropuerto se les acercó. ¿Necesitan ayuda con el equipaje?, preguntó en español, y luego intentó en inglés. ¿Help? Luggage. Thomas sonrió con alivio. Thank you. My wife walks slowly. El trabajador asintió como si no necesitara más explicación. Tomó una de las maletas y los acompañó despacio. No los apuró. No hizo gesto de molestia. No miró el reloj. Caminó al ritmo de Emily. En Guatemala la gente no siempre tiene mucho, dijo el trabajador, haciendo esfuerzo por hablar en inglés sencillo. Pero ayudar, sí podemos. Emily sintió un nudo en la garganta. Esa frase, tan simple, sería una de las primeras que recordaría al volver a Estados Unidos.
desde la capital, la pareja tomó transporte hacia el oriente del país. Primero pasaron por la salida de la ciudad, donde el tráfico parecía una batalla viva: buses, motos, vendedores, bocinas, gente cruzando, colores por todas partes. Thomas se quedó mirando por la ventana. «Esto es intenso», dijo. Emily sonrió. «Sí. Pero no se siente frío. Se siente vivo». El conductor, un guatemalteco llamado Don Ernesto, escuchó la conversación y se rió. «Así es Guatemala, joven. Aquí todo se mueve. A veces mucho, a veces demasiado. Pero si usted se pierde, alguien le ayuda. Eso sí». Mientras avanzaban hacia Chiquimula, Don Ernesto les habló del Cristo Negro de Esquipulas, de las promesas, de los peregrinos que llegaban desde distintos departamentos, incluso desde Honduras, El Salvador y México. Les habló de familias que caminaban por salud, por gratitud, por memoria de alguien fallecido, por un milagro o por una esperanza. Emily escuchaba con atención. «No sabía que esto era tan importante», dijo. Don Ernesto respondió con orgullo. «Para mucha gente, Esquipulas no es solo un lugar. Es una promesa». Esa frase quedó flotando dentro del vehículo. Al llegar cerca de Esquipulas, el ambiente cambió. Había más movimiento, más ventas, más peregrinos. Se veían grupos caminando por las orillas de la carretera. Algunos llevaban camisetas con mensajes religiosos, otros cargaban mochilas, velas, flores, botellas de agua. Había niños, adultos, ancianos. El calor era pesado, pero la energía era impresionante. Emily bajó del vehículo con cuidado. El aire olía a comida callejera, pólvora de cohetillos, tierra caliente y café. «Estamos aquí», dijo, casi sin creerlo. Thomas le apretó la mano. «Estamos aquí». A la mañana siguiente, salieron temprano del hospedaje. La ciudad despertaba lentamente, pero los peregrinos ya estaban en movimiento. La basílica de Esquipulas se levantaba imponente, blanca, luminosa, rodeada de gente que llegaba con rostros cansados y ojos llenos de emoción. Emily se detuvo un momento. Años atrás había visto ese lugar desde una pantalla, sentada en una silla de ruedas, creyendo que su vida se había reducido para siempre. Ahora estaba allí, de pie, con su bastón, temblando un poco, pero de pie. «Thomas», susurró. «No puedo creer que realmente vine». Él la abrazó por los hombros. «Vos caminaste hasta aquí mucho antes de subir al avión», le dijo. «Cada terapia, cada caída, cada vez que no te rendiste, todo eso te trajo». El documentalista británico Daniel Carter también estaba de regreso en Guatemala para grabar un nuevo episodio sobre la peregrinación. La producción buscaba mostrar cómo esta tradición seguía impactando a extranjeros. Thomas y Emily no sabían que él estaría allí. Mientras caminaban cerca de un grupo de peregrinos, una voz en inglés los sorprendió. «Where are you from the United States?» Emily giró la cabeza. Era Daniel Carter, el mismo reportero del programa que los había inspirado años atrás. Emily abrió los ojos. «No puede ser», dijo en voz baja. «Thomas es él». Daniel los miró intrigado. «¿Ustedes vieron el episodio anterior?» Thomas respondió. «Sí. Lo vimos hace años. Mi esposa estaba en silla de ruedas entonces. Vinimos porque ese programa nos hizo querer conocer Guatemala». Daniel se quedó callado unos segundos. Luego miró a su equipo. «Grab this. Please, record this». La escena cambió en segundos. Los camarógrafos se acercaron. Daniel, emocionado, les preguntó si querían caminar un tramo con los peregrinos. Emily dudó, mirando su pierna. Thomas la observó con ternura. «Solo hasta donde podás», le dijo. Emily respiró profundo. «Está bien. Caminemos». Y así empezó una caminata que nadie olvidaría. Durante la primera hora, Emily avanzó lentamente. El sol subía con fuerza. A su alrededor, la gente cantaba, rezaba, conversaba, compraba agua, repartía fruta, saludaba a desconocidos. Algunos miraban a Emily con curiosidad, pero al notar su esfuerzo, le sonreían. Una señora le ofreció agua. Un hombre le dijo: «Ánimo, señor. Despacito se llega».
Un joven hizo espacio para que ella pasara sin dificultad. A cada paso, Emily entendía algo que no se puede explicar en folletos turísticos. En Guatemala, la dureza del camino muchas veces se suaviza con la ternura de la gente. Pero el cuerpo tiene límites. Después de más de una hora bajo el calor, la pierna derecha de Emily comenzó a fallar. El dolor, ese viejo enemigo, volvió de golpe. Primero fue una presión. Luego un ardor. Después, una punzada que la obligó a detenerse. Thomas, dijo, intentando respirar. No puedo. Se sentó junto a la orilla del camino, bajo un espacio donde apenas había sombra. Su rostro se tensó. Sus manos apretaron el bastón. Perdón, dijo entre lágrimas. Otra vez mi pierna arruina todo. Thomas se arrodilló frente a ella. No digas eso. No arruinaste nada. Llegaste hasta aquí. Eso ya es enorme. El equipo de televisión se detuvo. Daniel pidió agua y buscó sombra. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, una voz pequeña habló en español. ¿Está bien la señora? Emily levantó la vista. Frente a ella había 4 niños guatemaltecos, de primaria, con camisetas sencillas y mochilas pequeñas. Parecían venir con un grupo familiar de peregrinos. La miraban con preocupación sincera, sin miedo, sin vergüenza. Emily no entendía todo, pero entendió la mirada. Se tocó la pierna y señaló el bastón. Ken, dijo. Duele. Los niños se miraron entre ellos. Uno, el más inquieto, dijo. Voy a llamar a mi mamá. Y salió corriendo. Los otros 3 se quedaron cerca de Emily. Uno le ofreció una bolsita de agua. Otro le hizo aire con una gorra. El tercero simplemente se sentó a su lado, como si quisiera decirle sin palabras, no está sola. Daniel Carter observaba la escena sin hablar. Su cámara grababa. Pero por primera vez, parecía que ni siquiera el periodista sabía cómo narrar lo que estaba pasando. Minutos después, el niño regresó con su madre, una mujer guatemalteca llamada Doña Maribel. Venía con paso rápido, rostro preocupado y una autoridad maternal que no necesitaba presentación. ¿Qué pasó? ¿Le duele la pierna?, preguntó. Thomas explicó en inglés lento. Daniel tradujo parte al español. Maribel entendió de inmediato. Mi casa queda aquí cerca, dijo. Aquí el sol está muy fuerte. Vengan a descansar. No se preocupen. Emily intentó negarse por educación. No queremos molestar. Maribel hizo un gesto con la mano. Molestia sería dejarlos aquí tirados. Vamos. Esa frase dejó a Thomas congelado. Porque en muchos lugares del mundo la gente ve a alguien sufrir y sigue caminando. En muchos lugares la ayuda se convierte en trámite, en sospecha, en cálculo. Pero allí, una madre guatemalteca que no los conocía decidió abrir su casa como si fueran familia. El equipo de televisión preguntó si podían acompañar. Maribel se rió. Pues si caben, pasen. Mi casa no es elegante, pero hay sombra y agua. Caminaron unos minutos hasta una casa sencilla con patio, corredor y techo que regalaba una sombra bendita. Emily se sentó en una silla. Maribel trajo una toalla húmeda, agua fría y un fresco natural. Los niños entraban y salían, emocionados por las cámaras, pero también pendientes de Emily. ¿Quiere que la llevemos al centro de salud?, preguntó Maribel. Emily negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Solo necesito descansar. Gracias. Muchas gracias. Maribel le puso la toalla sobre la pierna con cuidado. Entonces descanse. Aquí nadie la va a apurar. Thomas miró a su alrededor. La casa no tenía lujos. Pero tenía algo que muchos hoteles caros no tienen, humanidad. Daniel Carter, todavía sorprendido, le preguntó a Maribel. ¿Estos niños son todos sus hijos? Maribel soltó una carcajada. No, hombre. Uno sí. Los demás son vecinos y compañeros. Pero aquí los patojos son de todos. Si uno se mete en problema, todas las mamás lo regañan. Y si alguien necesita ayuda, todos ayudan. Thomas abrió los ojos. Como una familia grande, dijo. Maribel asintió.
Así somos en los pueblos. A veces peleamos, a veces chismoseamos, pero cuando toca ayudar, se ayuda. Y esa frase, tan guatemalteca, tan directa y tan real, fue una de las más comentadas cuando el programa se emitió semanas después. Porque Guatemala no necesita fingir perfección. Guatemala tiene problemas, sí. Nadie serio lo niega. Hay pobreza, desigualdad, carreteras difíciles, burocracia, inseguridad en algunas zonas. Pero reducir Guatemala a sus problemas es una injusticia brutal. Porque también existe esta Guatemala, la que comparte agua, la que abre la puerta, la que cuida al desconocido, la que convierte una casa humilde en refugio internacional sin pedir nada a cambio. Emily descansó durante casi 2 horas. Poco a poco, el dolor bajó. La conversación se volvió cálida. Maribel preparó café, pan dulce y unos chuchitos que los extranjeros probaron con sorpresa. Tomás casi se quemó con el atol de elote por tomarlo demasiado rápido, y los niños se rieron. Puchica, despacio, dijo uno de los patojos. Emily no entendió la palabra, pero se rió igual. Al caer la tarde, Maribel hizo una propuesta inesperada. Ya que vinieron hasta Guatemala, no se pueden ir sin ver la noche de luces. Mañana habrá cuetillos, procesión y mucha gente. Y si quieren, mi mamá tiene unos trajes guardados. Podrían vestirse bonito para ir. Emily pensó que había escuchado mal. ¿Trajes? Maribel asintió. Trajes típicos. Mi mamá guarda guipiles, fajas, cortes. No son disfraces. Son ropa con historia. Si ustedes los usan con respeto, para nosotros sería bonito. Emily se emocionó. Sería un honor. Al día siguiente, regresaron a la casa de Maribel. Allí estaba la abuela, doña Candelaria, una mujer de mirada firme y manos expertas. Sobre una mesa había prendas cuidadosamente dobladas, un huipil con colores intensos, una faja tejida, un corte elegante, una camisa de manta para Tomás y un pañuelo rojo. Doña Candelaria miró a Emily de arriba abajo, no con juicio, sino calculando tallas, movimientos y comodidad. No le vamos a apretar la pierna, dijo. La ropa debe ayudar, no molestar. Emily se sorprendió al escuchar aquella sensibilidad. No era un detalle menor. La abuela había entendido sin largas explicaciones que su cuerpo necesitaba cuidado. Con paciencia, Maribel y doña Candelaria ayudaron a Emily a vestirse. El huipil tenía colores vivos que parecían guardar la luz del país. Tomás se puso una camisa de manta y un pañuelo. Cuando Emily se vio en el espejo, se llevó una mano a la boca. No puedo creerlo, dijo. Me veo fuerte. No dijo bonita primero. Dijo fuerte. Y eso significaba todo. Los niños aplaudieron. ¡Qué chilera se ve!, dijo uno. Daniel Carter, detrás de la cámara, bajó la voz. Esto es mucho más que un documental, murmuró. Esto es una lección. Al caer la noche, todos salieron hacia un punto alto desde donde se verían las luces y los fuegos. Los patojos iban adelante, orgullosos de guiar a los visitantes. Maribel llevaba una bolsa enorme con comida, tostadas, dobladas, rellenitos, fruta, agua, atol, panés y dulces. Tomás intentó pagarle. Maribel se ofendió un poco. No, joven. Usted es invitado. Pero es mucho. Entonces cuando alguien llegue a su casa necesitando ayuda, usted hace lo mismo. Así paga. Tomás guardó el dinero lentamente. Esa era la economía moral de la hospitalidad, no se paga hacia atrás, se paga hacia adelante. De pronto, un estruendo rompió el cielo. El primer fuego artificial iluminó la noche. Luego otro. Y otro más. El cielo sobre Esquipula se llenó de luces doradas, rojas, verdes, azules. La multitud aplaudía. Los niños gritaban. Los cohetillos sonaban en la distancia. La basílica brillaba como si estuviera suspendida entre la tierra y el cielo. Emily apretó la mano de Tomás. Parece un sueño, dijo. Tomás la miró. No es un sueño. Es Guatemala. Emily levantó la vista. Las luces se reflejaban en sus ojos. En ese momento no pensaba en el accidente, ni en la silla de ruedas, ni en los años de frustración.
Pensaba en el camino. En los niños que se detuvieron. En una madre que abrió su casa. En una abuela que ajustó un traje para no lastimarla. En un país que, sin conocerla, la trató como a alguien valioso. Quiero volver, dijo. Thomas sonrió. ¿A Guatemala? Sí. Y la próxima vez quiero caminar más. Tal vez no toda la peregrinación. Tal vez sí. Pero quiero intentarlo. Quiero que mi rehabilitación tenga este objetivo. Thomas sintió que algo se le quebraba por dentro, pero de felicidad. Durante años, él había querido que Emily recuperara confianza. Y fue en Guatemala, un país que muchos extranjeros juzgan sin conocer, donde ella encontró una meta nueva. El viaje terminó días después. Thomas y Emily regresaron a Nebraska City con maletas llenas de recuerdos, regalos sencillos, grabaciones, fotografías y una gratitud imposible de explicar. Al llegar a casa, el pueblo parecía igual. Las calles, las granjas, las manzanas, el aire frío. Pero ellos ya no eran los mismos. Emily miró la entrada de la granja familiar de los Miller y dijo: «Estoy lista». Comenzaron una nueva vida. Thomas volvió poco a poco al negocio de su familia. Emily se encargó de la oficina, la atención a visitantes, los pedidos y la organización de ventas. También siguió con su rehabilitación, ahora con una motivación distinta: volver algún día a Guatemala y caminar más lejos. Semanas después, el episodio grabado por Daniel Carter salió al aire. El título era directo y polémico. Fuimos a Guatemala esperando una peregrinación y encontramos una humanidad que el mundo había olvidado. La familia Miller se reunió frente al televisor. Los padres de Thomas vieron a Emily caminando bajo el sol de Esquipulas. Vieron el momento en que su pierna falló. Vieron a los patojos acercarse. Vieron a Maribel abrir su casa. Vieron a doña Candelaria vestirla con respeto. Vieron a Emily llorar bajo los fuegos artificiales. La madre de Thomas se secó las lágrimas. «Yo no sabía que Guatemala era así», dijo. Y esa frase se repitió en miles de hogares. El episodio se volvió viral. Llegaron mensajes de todas partes: personas con discapacidad, familias migrantes, guatemaltecos en Estados Unidos, centroamericanos emocionados, extranjeros sorprendidos. Un mensaje decía: «Gracias por mostrar la Guatemala que muchos medios esconden». Otro decía: «Soy guatemalteco viviendo lejos y lloré al ver a esos niños. Así era mi pueblo». Una mujer escribió: «Tengo una lesión en la pierna y había dejado de intentar caminar. Hoy Emily me devolvió esperanza». Pero también hubo debate. Algunos comentarios decían que el documental idealizaba Guatemala. Que el país tenía demasiados problemas como para mostrar solo lo bonito. Y aquí es donde hay que hablar claro: amar Guatemala no significa negar sus heridas. Mostrar la bondad de su gente no borra sus dificultades. Pero tampoco se puede permitir que el mundo solo vea pobreza, violencia o migración cuando habla de Guatemala. Porque un país no es solo sus crisis. Un país también es la mano que se extiende cuando alguien cae. Emily respondió en una entrevista posterior: «Yo no digo que Guatemala sea perfecta. Ningún país lo es. Pero cuando mi pierna falló, no me ayudó un sistema perfecto. Me ayudaron niños. Me ayudó una madre. Me ayudó una abuela. Me ayudó una comunidad. Y eso cambió mi vida». Maribel también fue entrevistada por medios guatemaltecos. Cuando le preguntaron por qué había ayudado a una extranjera desconocida, ella se encogió de hombros. ¿Y qué iba a hacer, dejarla allí? No, hombre. Uno ayuda porque mañana puede ser uno el que necesite. Esa respuesta, sencilla y brutalmente humana, hizo que muchos guatemaltecos se sintieran orgullosos. Los patojos, por su parte, se volvieron pequeños héroes locales. Pero cuando les preguntaron qué habían hecho, uno respondió: «Nada. Solo vimos que le dolía la pierna. Nada». Eso fue lo más poderoso. Para ellos no fue un acto heroico. Fue sentido común. Fue educación de casa. Fue Guatemala actuando como Guatemala. Con el tiempo, Emily cumplió su promesa. Siguió rehabilitándose. En la granja de Nebraska, cada mañana caminaba un poco más. Cuando el dolor aparecía,
Recordaba el calor de Esquipulas, los fuegos artificiales, la voz de Maribel diciendo aquí nadie la va a apurar, y seguía. Thomas colocó una fotografía en la oficina de la granja. Emily vestida con el huipil, sonriendo bajo el cielo iluminado de Guatemala. Cada visitante que preguntaba por la imagen recibía la historia completa. Eso fue en Guatemala, decía Thomas. El país que nos enseñó cómo se ve la bondad cuando nadie está obligado a darla. Y así, una historia que empezó con dolor en una pierna terminó convirtiéndose en una lección internacional. Una pareja extranjera llegó a Guatemala buscando una tradición religiosa. Encontró mucho más, encontró comunidad, dignidad, hospitalidad y una forma de humanidad que no necesita traducción. El mundo puede discutir cifras, rankings, titulares y prejuicios. Puede hablar de Guatemala desde lejos, con arrogancia, con ignorancia o con miedo. Pero ¿quién ha sido ayudado en una carretera guatemalteca? ¿Quién ha recibido agua de una mano desconocida? ¿Quién ha sentido que una familia humilde le abre la puerta sin pedir pasaporte ni explicación? Sabe algo que ningún informe puede borrar. Guatemala no solo se mira. Guatemala se siente. Y a veces, en el momento menos esperado, un grupo de niños guatemaltecos puede recordarle al mundo entero que la grandeza de un país no siempre está en sus edificios, ni en su dinero, ni en sus discursos oficiales. A veces está en 4 patojos que se detienen junto a una extranjera cansada y preguntan: ¿Está bien la señora? Ese pequeño gesto cruzó fronteras, cambió una vida y obligó a miles de personas a mirar a Guatemala con otros ojos. Porque aquel día, en el camino hacia Esquipulas, no solo caminaba Emily. También caminaba la imagen verdadera de un país que demasiados habían juzgado sin conocer.